tal mis chicos del sexto año de primaria? Venimos con un nuevo vídeo para el curso de geometría. El día de hoy vamos a hablar sobre el ángulo geométrico, ¿correcto? Ten en cuenta que el ángulo geométrico va a ser muy diferente a lo que es el ángulo trigonométrico. Para poder explicar yo sobre el ángulo geométrico, primero voy a hablar de la semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Es un elemento geométrico imaginario ilimitado en un extremo y limitado por el otro, por un punto que no forma parte de dicha figura geométrica. Profesor, no entendí nada. Ten en cuenta que te dicen que un lado es ilimitado, en pocas palabras que no tiene fin, que es infinito. Y por otro lado te dicen que el otro lado es limitado, en pocas palabras que sí tiene fin. Pero ese lado limitado te dicen que está acompañado de un punto. Y dicho punto no pertenece a la figura geométrica, no forma parte de dicha figura geométrica. Profesor, ¿cómo es eso? Así, mira, tengo acá una parte que es infinita, ¿correcto? Y una parte que no es infinita. Pero esa parte que no es infinita está acompañada de un puntito y el punto no pertenece al gráfico. Ah, interesante. Ten en cuenta que yo no he pintado este puntito. ¿Por qué? Porque no pertenece a la figura, pues, ¿correcto? Ahora, su notación va a ser de la siguiente forma. Profesor, ¿qué notación? Recuerda que notación es la representación. Su representación va a ser así. Colocas dos letras mayúsculas, una flechita arriba y lo vamos a llamar semirrecta OA. Perfecto. Profesor, ¿y cómo es el rayo? El rayo es parecido, mira. Dice, elemento geométrico imaginario también tiene una parte ilimitada. Me dice, en un extremo ilimitada por el otro. Ah, tiene otra parte que es limitada, o sea que tiene fin. Y dicen que esa parte limitada también está acompañada de un punto. Pero en este caso ese punto sí forma parte de la figura geométrica. ¿Cómo es eso, profesor? Así, mira. Tienes una parte que es infinita y otra parte que no es infinita. Pero esa parte que no es infinita está acompañada de un punto y ese punto sí va a formar parte de la figura geométrica. ¿Cómo se le llama eso? Rayo. Y su notación o representación va a ser de la siguiente forma. Voy a colocar letra mayúscula OA, una flechita arriba y se va a leer rayo OA. Rapidito, ¿cuál es la diferencia entre semirrecta y rayo? Que una tiene punto y pertenece a la recta y la otra tiene un punto que no pertenece a la figura geométrica, ¿correcto? Ah, interesante. Muy bien. Vamos a explicar ahora lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo, profesor? Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que comparten un mismo punto. Fíjate acá, tengo acá un rayo y pues he trazado otro y ambos rayos comparten un mismo punto que es este, el punto O, ¿correcto? Ahora, al yo hacer eso voy a formar una figura geométrica, ahí está, el angulito. El ángulo por lo general se escribe con números griegos, en este caso he usado alfa, recuerda que está beta, está tita, está phi, bla 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 y muchos más, chicos, ok. En este caso yo he usado alfita. Ahora vamos a estudiar un poco los elementos que conforman el ángulo. Tenemos por un lado a OA y OB, que estos rayos en este caso se van a llamar lados, correcto. Entonces a partir de ahora los rayos que conforman el ángulo le van a colocar de nombre ladito, lado. ¿Qué más, profesor? Tenemos el punto O, que a partir de hoy se llamará vértice. Ese punto de intersección de los rayos se va a conocer como vértice, ¿correcto? Ahora, la notación o representación de un ángulo va a ser de la siguiente forma. A o B, ¿correcto? Y un grafiquito al costado que parece un angulito, mira, que parece esta figurita que está acá. Entonces, así vamos a representar un ángulo. Ten en cuenta que hay muchas más representaciones, pero por el momento esta es la básica que nosotros vamos a dominar para ir aprendiendo este tema de ángulos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se va a leer eso, profesor? Eso se va a leer ángulo A o B. Ten en cuenta también que siempre se colocan tres letras mayúsculas, las que van a conformar el ángulo, y en el centro, o sea, la letra central, va a ser el vértice de dicho ángulo. En este caso el vértice es O. Ah, ya, entonces la letra O va a estar en el centro, ¿correcto? Todas las representaciones, porque recuerda que el ángulo tiene más representaciones, pero yo solamente estoy usando una. Todas las representaciones, el vértice tiene que estar en la parte central. ¿Qué más podemos decir? Si yo le añado una M adelante, estaría hablando de la medida angular. Entonces yo digo, si yo coloco una M adelantito, yo voy a decir lo siguiente: medida del ángulo AOB. Ah, profesor, ¿es necesario que le ponga la M? Sí. Si tú le quitas la M, estarías hablando de la forma geométrica, de la figura geométrica, el angulito. Entonces si tú le colocas una M, estás hablando de su medida angular. Entonces si M acompañado de la representación que es A o B forma parte de la medida angular, entonces yo digo que esa medida angular A o B es igual a alfa, correcto. Ten en cuenta que el ángulo geométrico es un ángulo que está comprendido entre 0 y 180 grados
sexagesimales, por eso le coloco una bolita acá y una bolita acá. Entonces vamos a decir ahí que alfa es un ángulo en grados sexagesimales. Ten en cuenta que para que el ángulo sea geométrico tiene que cumplir esta condición. Si el ángulo no cumple esta condición, entonces el ángulo no es geométrico. ¿Ok? ¿Cómo es, profesor? Mayor que 0, pero menor que 180. Profesor, ¿puede ser 0? No, tiene que ser mayor. Profesor, ¿puede ser 180? No, tiene que ser menor. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a estudiar un poquito más los ángulos y vamos a clasificarlos. O mejor dicho, en este caso vamos a usar lo que es adición de ángulos. Adición de ángulos. ¿Cómo sería la adición de ángulos? Mira, acá yo tengo una figurita. Ahí está la figurita de los ángulos. Y pues si te das cuenta, tengo un angulito que es beta, que está formado por A o B, ¿correcto? Y tengo otro ángulo, voy a llamarlo alfita, que está conformado por B o C. Ahora, ¿qué pasa si yo te pido la medida del ángulo A o C? En pocas palabras, todo. Facilito, tú vas a hacer lo siguiente. Sx va a ser igual a alfa más beta. Claro, imagínate que este ángulo mida 4. O mejor, un ángulo mayor. Imagínate que este ángulo mida 30, ¿correcto? Imagínate que este ángulo mida 40. La pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero hallar todo el ángulo? Tú vas a decir, ya, profesor, X va a ser igual a ¿quién? A 30 más 40, correcto. ¿Eso cuánto sería? Eso sería 70 grados sexagesimales. Es necesario que le coloques la bolita arriba, porque eso representa el grado sexagesimal. Profesor, ¿y cómo sería entonces, si hablamos de adición de ángulos, cómo sería la sustracción de ángulos? Facilito. La sustracción de ángulos sería de la siguiente forma. Tengo aquí un beta, tengo aquí un tita y tengo un x. ¿Qué pasa si yo quiero hallar x? Facilito. Lo que tú vas a hacer es colocar tita menos beta, eso es igual a x. Ahí está, mira. En pocas palabras, al ángulo mayor le quitas el ángulo menor y eso te da como resultado x. Ejemplo, imagínate que todo mide 60. Y pues imagínate que este ángulo mide 20. La pregunta es, ¿cuánto mide él? Tú vas a decir, x va a ser igual a ¿quién? A todo que es 60, le quitas 20. ¿Cuánto sería eso? 60 menos 20, eso es 40. Quiere decir que mi ángulo x vale 40. Profesor, ¿y qué pasa si la x está arriba ahora? Si la x está arriba y acá me dan 10. Hacen lo mismo. X va a ser igual a ¿quién? Total, que es 60, le quitas 10. ¿Eso sería cuánto? 50. Correcto. Así nada más. Profesor, facilito, facilito. ¿Qué más podemos decir ahora de los angulitos? Ahora sí, lo que yo puedo decir es tipos de ángulos. ¿Cuáles son los tipos de ángulos que conocemos? Por su medida. Por su medida angular vamos a conocer al ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. ¿Ok? Esos son los tres ángulos por su medida. Ten en cuenta que el ángulo llano no es un ángulo geométrico. ¿Por qué? Porque el ángulo llano no forma parte de la definición, ya que el ángulo está comprendido, la medida angular de un ángulo geométrico está comprendido entre 0 y 180 grados. En pocas palabras, alfa tiene que ser mayor que 0 pero menor que 180. Al tú decir que este ángulo mide 180, estás rompiendo la regla fundamental de un ángulo geométrico. Así que en la geometría el ángulo llano como tal no existe, chicos, ¿ok? Ahora, medida angular de un ángulo agudo será de la siguiente forma, mira. Voy a tener acá mi grafiquito, ahí está, lo estás observando, el grafiquito. Así más o menos va a ser la forma de un ángulo agudo. Y la característica que tiene este es que su medida es mayor que 0, pero menor que 90. Si yo te pregunto, por ejemplo, 60, ¿será un ángulo agudo? Sí, sí o no. ¿Por qué? Porque es mayor que 0, pero menor que 90. Si yo te hago una pregunta, ¿70 será ángulo agudo? Claro, profesor, porque es mayor que 0, pero menor que 90. Pregunta, ¿100 será ángulo agudo? No, ¿por qué? Porque 100 es mayor que 90, entonces ya no pertenece a este reglamento que está acá. Como no forma parte de esa definición, 100 no es un ángulo agudo, ¿correcto? Recuerda que para que sea ángulo agudo tiene que ser menor que 90, pero mayor que 0. Ahora, ¿cómo es un ángulo recto? Ángulo recto de la siguiente forma, mira. Tú lo ves acá como la representación. Y una de las características que tiene el ángulo recto es que siempre te va a dar una figurita aquí, como un cuadradito. Ese cuadradito lo que te quiere decir que los ángulos son rectos, o sea, que es un ángulo recto. ¿Y cuál es la característica, la otra característica que tiene un ángulo recto?
es que vale 90 grados sexagesimales. Ahora, ten en cuenta algo. Ten en cuenta que este lado, que recuerda que era un rayo, pero como estamos trabajando con ángulos, vamos a llamarlos lados. Estos lados, para yo saber que forman un ángulo en 90 grados, voy a hacer la siguiente aclaración. Decimos que OA y OB son perpendiculares. ¿Qué pasa? La palabrita perpendicular es muy poderosa y nos quiere decir que los dos lados están formando 90 grados. Ah, interesante. Entonces, si yo te digo que, por ejemplo, tengo OA, ahí está, OA y acá B, ¿no? Dos líneas cualquiera, ahí está, dos líneas cualquiera, ahí está. Pero ¿qué pasa si yo te digo que son perpendiculares? Ah, si tú me dices que son perpendiculares, al toque, valen 90, forman 90 grados. Y si no te digo que son perpendiculares, ah, no. Si no me dices nada, no coloco nada. Pero si tú me dices que son perpendiculares, automáticamente digo que valen 90 grados. ¿Por qué? Porque ellos dos están formando 90 grados, siempre y cuando yo diga que son perpendiculares. Profesor, ¿y qué pasa si no me dicen perpendiculares? Si no te dicen perpendiculares, al menos te tienen que dar esta forma, mira. Si te dicen que OA y OB están en relación con este grafiquito que está acá, este grafiquito te quiere decir perpendicular. O sea, si yo te digo OA, grafiquito OB, lo que te quiero decir es que son perpendiculares gracias a esta figurita que está acá, ¿correcto? Entonces a partir de ahora, cuando tú veas esta figurita, vas a decir que los lados van a formar 90 grados sexagesimales. En pocas palabras, un ángulo recto, ¿correcto? Profesor, ¿cómo es un ángulo obtuso? Lo estás viendo acá, mira. El ángulo obtuso más o menos tendrá esta forma y pues su característica será la siguiente. Es mayor que 90 pero menor que 180 grados sexagesimales, ¿correcto? Muy bien. Estos son los ángulos según su medida angular. Profesor, ¿y cómo son los ángulos según sus lados? Según sus lados vamos a tener a los adyacentes, a los consecutivos y a los opuestos por el vértice. A los adyacentes será de la siguiente forma. Dos ángulos son adyacentes cuando comparten un lado común. En este caso mi lado común es el rayo OM. Entonces yo voy a decir ahí, son aquellos que comparten un lado común e independientes en región. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, este ángulo alfa, imagínate que yo le trace una región para que lo entienda mejor, un área. ¿Ok? Un área. Ahora, voy a usar otro color para que veas aquí. Mira, acá. Entonces acá también voy a trazar una región, un área. Entonces la teoría me dice, si sus regiones son independientes y comparten un lado común como es en este caso, entonces los ángulos son adyacentes. Pero ¿qué pasa si esa área invade el terreno del otro ángulo? Entonces si la área amarilla, por ejemplo, invade el terreno del otro ángulo. Ah, como está invadiendo el terreno, las áreas ya no son independientes, una invade la otra. Al ya no ser independiente, entonces los ángulos ya no son adyacentes, ¿correcto? Un ejemplo de ello sería así, más o menos. Mira, voy a colocar acá un colorcito. Voy a usar rojito. Tengo acá un ángulo, ¿correcto? Ahí está. Entonces tengo acá este. Te tengo una pregunta. Tengo acá el ángulo alfa y todo vendría a ser el ángulo beta. Te hago una pregunta. El ángulo beta tiene su región, ¿sí o no? Que sería todo. Ahí está. Todo esto es la región de beta. Y te hago una pregunta. La región de alfa, a la región de alfa sería esto. Pero si te das cuenta, la región de alfa está incluida en la región de beta. O sea, el área de alfa está dentro del área de beta. Ah, como está dentro, estos ángulos no son adyacentes, ¿correcto? Para que sean adyacentes, sus áreas tienen que ser independientes. Profesor, ¿cómo serán ángulos consecutivos? Los ángulos serán consecutivos cuando tomamos como referencia el mínimo 3. Tienen que ser como mínimo 3 hacia adelante y tienen que ser adyacentes entre ellos. Entonces decimos, son aquellos adyacentes y como mínimo 3, ¿correcto? Como lo ves acá en la figurita, mira. Uno después de otro. Ahí está. Ángulos opuestos por el vértice. Tengo ahí una figura muy curiosita en realidad, muy curiosa. Y pues la característica primordial de ángulos opuestos por el vértice son que los ángulos opuestos son iguales, son aquellos que tienen ángulos opuestos iguales. Si te das cuenta, alfa con alfa son ángulos que se oponen. Ah, mira, entonces como ese es el vértice, los ángulos van a ser iguales. Siempre que los ángulos sean opuestos, pero al vértice, van a ser iguales. Si él es alfa, él también será alfa. Si él es tita, él será tita. Profesor, estas figuritas
son rayos, pueden ser segmentos o pueden ser líneas rectas. En este caso yo he colocado dos líneas rectas, recuerda que son infinitas, y para que tú aprendas un poquito más, esas líneas rectas se les conoce como líneas rectas secantes. Las líneas que se cortan se conocen como secantes. Ahora, otra cosa que tú tienes que saber, en la geometría se dice que las líneas se intersecan. No se dice que se intersectan. La palabra intersectar está mal dicho en la geometría. Lo correcto es decir se intersecan. Intersectar es otra cosa. Intersectar es ir donde una persona y encontrarla justo en un momento. Es como que tú vas estás buscando a alguien y pues lograste encontrar a esa persona, la intersectaste, ¿no? En cambio en la geometría eso nada tiene que ver. En la geometría es intersecar, ¿correcto? Si te escuchas por ahí que usan la palabra intersectar, eso está mal dicho, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Vamos a hablar ahora de los ángulos según la relación de sus medidas. Ahora, tenemos ángulos complementarios y ángulos suplementarios, ¿correcto? Entonces vamos a decir lo siguiente. Los ángulos complementarios más o menos cumplen esta figurita, esta relación. Y pues, ¿cuál es la condición que tienen los ángulos complementarios? Que la suma de sus ángulos forman 90 grados sexagesimales. O sea, la sumatoria de estos dos ángulos es de 90 grados. Si los ángulos forman o suman 90 grados sexagesimales, decimos entonces que los ángulos son complementarios, ¿correcto? Complementarios. Profesor, ¿y cuándo los ángulos son suplementarios? Si los ángulos suman 180 grados sexagesimales, entonces decimos que los ángulos son suplementarios. Ten en cuenta que cada uno de ellos, independientemente de alfa y beta, cumplen la relación de que son mayor que 0, pero menor que 180. Así que no hemos roto ninguna regla de la geometría. Muy bien, vamos a hablar ahora del par lineal. Hace un momento yo te dije, y lo recalco a cada rato, que el ángulo es mayor que 0, pero menor que 180. Entonces, gracias a ello podemos definir que el ángulo llano no pertenece al grupo de ángulo geométrico. Ese ángulo que te han enseñado desde muy chiquito, conocido como ángulo llano, no pertenece a lo que es ángulo geométrico. De repente en la trigonometría puede ser, pero lo que es geometría no pertenece, no forma parte de la definición. Pero sí cabe resaltar que hay un elemento llamado par lineal y se da cuando tenemos una línea recta. Si yo tengo una línea recta y en esa línea recta ubico un punto y coloco un rayo, entonces te das cuenta, se van a generar dos ángulos. Puedo decir ángulo alfa y ángulo beta. Entonces, como tengo dos ángulos, tengo un par de ángulos sobre una línea recta. A ello vamos a llamarlo par lineal. Y se cumple que ese par lineal hace una sumatoria de 180. Alfa más beta suman 180. Entonces, olvídate del ángulo llano. A partir de hoy se llama par lineal y pues no es ángulo llano. Son dos ángulos que son suplementarios, en pocas palabras. Recuerda que alfa tiene que ser mayor que 0 pero menor que 180, ¿correcto? Entonces, al yo sumar los ángulos y estos si me dan 180, estamos hablando de un par lineal o ángulo suplementario. Ahora, de esta condición de par lineal se va a deducir algo muy importante. Se va a deducir lo siguiente, mira. Y es la sumatoria de ángulos sobre un punto. La sumatoria de ángulos sobre un punto, eso me da ¿cuánto? Eso me da 360 grados sexagesimales. Yo no puedo decir, todo el ángulo vale 360. ¿Por qué yo no puedo decir que todo el ángulo vale 360? Porque recuerda que el ángulo es mayor que 0 pero menor que 180. Entonces yo no puedo decir que el ángulo total mide 360. Pero lo que yo sí puedo decir es que la sumatoria de todos los ángulos por individual me da 360 grados sexagesimales. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Último dato teórico. Vamos a hablar sobre la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo, chicos? Mira, tengo acá una intersección de dos rayos y recuerda que me van a formar un ángulo. En este caso yo he colocado 2 alfa para que lo entiendas mejor. Este ángulo vale 2 alfa, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si yo trazo una línea justo en el centro? O mejor dicho, un rayo justo en el centro. Voy a llamar a ese rayo OM. Entonces, ese rayo OM, en este caso, va a cumplir la función de bisectriz. Profesor, ¿y qué es una bisectriz? Si justo tú lo trazas en el centro, será una bisectriz. Y la característica fundamental de la bisectriz es que divide el ángulo en dos partes iguales. Si este ángulo era 2 alfa, como estás viendo acá, entonces como yo le trazaba una bisectriz, cada ángulo medirá ahora alfita, mira.
alfita acá y alfita acá. ¿Por qué? Porque la sumatoria te tiene que dar el total, que es 2 alfa, pues, ¿no? Entonces decimos lo siguiente: OM, que es un rayo, es la bisectriz del ángulo AOB, ¿correcto? Esa es la parte teórica, chicos. Es todo lo necesario que tú necesitas para poder desarrollar ejercicios del tema de ángulos. Vamos a desarrollar el primer ejercicio, mira. Me dicen clasifica el ángulo AOD. Entonces me piden que clasifique el ángulo AOD. Él es A, él es O y él es D. Ah, mira, este ángulo que está acá, ¿correcto? Entonces me piden a mí que lo clasifique. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Cómo puedo hacer eso? Solución. Voy a colocar acá. Voy a colocar solución. A mí me piden hallar la sumatoria de todo esto y pues clasificar qué tipo de ángulo es. Vamos a hacerlo entonces. Solución. Decimos lo siguiente: X va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de estos tres, ¿recuerdas? Claro. Como yo para clasificar el ángulo AD tengo que hallar cuánto vale todo, yo voy a decir que él más él más él tiene que darme X, pues. Y acá está, mira, 20 más 30 más 20, ¿correcto? Ahora, ¿qué voy a decir yo? 20 más 30 más 20, ¿cuánto me da eso? Eso me da 70, claro. Y te hago una pregunta: si todo el ángulo mide 70, ¿tú qué vas a decir? Ah, ya, tú vas a decir lo siguiente: por ser mayor a 0, pero menor que 90, el ángulo AOD es agudo. ¿Perfecto? Muy bien. Así hemos resuelto nuestro primer ejercicio y nos vamos al segundo ejercicio, chicos. Dice, clasifica el ángulo AOD. Nuevamente, a mí me piden clasificar el ángulo AOD. Entonces lo que yo voy a hacer es hallar la sumatoria de todo el ángulo. Entonces vamos a decir ahí todo el ángulo nuevamente. ¿Cómo sería eso? Solución. ¿A qué va a ser igual X? X va a ser igual a 60 más 40 más 30. 60 más 40 más 30, ¿cuánto sería eso? Vamos a sumar. 60 más 40, eso es 100. Y 100 más 30, eso es 130. Tengo una pregunta. 130, ¿qué tipo de ángulo sería? Entonces tú vas a decir, por ser mayor a 90, pero menor que 180, el ángulo AOD es obtuso en este caso. Estamos hablando de un ángulo obtuso. Entonces vamos a ver el último ejercicio de esta parte teórica de esta clase virtual y decimos lo siguiente: clasifica el ángulo AOC y calcula X, me dicen. Entonces primero yo voy a clasificar el ángulo AOC. Si yo quiero hallar el ángulo AOC, mira, vamos a ver, acá está A, acá está O, acá está C. Entonces primero yo voy a hallar la medida de ese ángulo AOC, ahí está. Primero voy a hallar Y. Entonces vamos a ver solución. Y voy a poner solución A porque recuerda que también me piden calcular X. Entonces yo voy a decir lo siguiente: 50 más 40 es Y. Pero, profesor, ¿por qué 50 más 40? Porque recuerda que Y es todo el que yo he establecido y pues es igual a 50 más 40, ya está. Si tú sumas, eso te da 90. Ahora, 90 grados hexagesimales es igual a Y. Entonces podemos decir lo siguiente: por ser igual a 90, el ángulo AOC es recto. En pocas palabras, es un ángulo recto, porque recuerda que la medida angular de un ángulo recto es igual a 90 grados hexagesimales, ¿correcto? Esa vendría a ser nuestra solución A. Nuestra solución B sería la siguiente: me piden hallar a mí X. Entonces yo puedo decir que X es igual a 50 más 30. Y si tú sumas esos valores, la respuesta sería 80. Entonces podemos decir lo siguiente también: por ser mayor a 0 pero menor que 90, el ángulo X es agudo, ¿correcto? Y así pues hemos resuelto nuestro último ejercicio de esta clase virtual del curso de geometría. Recuerda que la próxima semana venimos con la parte número 2 y con más ejercicios del tema para que tú puedas practicar. Ten en cuenta que he dado toda la base teórica necesaria para que tú puedas de repente por ahí buscar ejercicios de ángulos y que los puedas resolver sin ninguna dificultad. Cuídense mucho, muchachos, y conmigo será hasta una siguiente clase virtual del curso de geometría.